Profesor Castañeda. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre la enfermedad de Krabbe para el curso de Fundamentos Biológicos 1. Somos estudiantes del primer ciclo de Medicina Humana del grupo número 2. Estamos integrados por Diego Enríquez Lauro, Nicolette Díaz González, Joan Cotrao Quispe, Giovanni Gabedia Pomiano y quien les habla, Julio César Berríos. Sin más que agregar, comencemos. Bien, la enfermedad de Krabbe, o también llamada leucodistrofia de células globoides, es un trastorno metabólico hereditario causado por mutaciones en el gen GALC que codifica la enzima galactosilceramidasa, responsable de descomponer los galactolípidos, que es un tipo de grasa que se encuentra en la mielina, que es la capa grasa que aísla las fibras nerviosas como los axones, lo que lleva a un deterioro neurológico agresivo y severo. Esta fue descubierta por el neurólogo danés Knud Haraldsen Krabbe, quien en 1916, basándose en la observación de varios lactantes con síntomas neurológicos muy particulares como la rigidez muscular, la irritabilidad extrema y la pérdida de habilidades motoras, sentando así las bases para diversas investigaciones posteriores. La enfermedad puede afectar a personas de todas las etnias en el mundo, pero se ha observado una mayor incidencia en poblaciones con alta consanguinidad. Estas son algunas comunidades ubicadas en Suecia, la comunidad drusa y aldeas árabes musulmanas ubicadas ambas en Israel, donde se ha reportado una incidencia de 6 casos por cada 1000 personas. Esta enfermedad tiene principalmente dos tipos, los cuales son la forma infantil o de inicio temprano. Se da entre los primeros 3 a 6 meses de vida. Es de progresión rápida y severa, por lo que presenta irritabilidad, hipersensibilidad al sonido, al tacto, ceguera y sordera. Es fatal antes de los 2 años. Y tenemos la forma de inicio tardía, juvenil o adulta. Se da después de los 3 años de vida. Puede ser en la niñez, en la adolescencia o adultez. Es más variable y lenta, con síntomas como problemas de visión, ataxia o dificultad para caminar, como vemos aquí, el deterioro cognitivo, las convulsiones y algunos problemas neurológicos, como se observa en la parte de aquí en la tomografía. Luego pueden variar entre los 5 a 10 años de vida después de presentarse los primeros síntomas, o incluso algunas personas llegan a sobrevivir algunos años más. Eso es todo de mi parte, continuemos con mi compañera. Bueno, soy el estudiante Diego Sebastián Enríquez Lauro y voy a hablar sobre la causa metabólica de la enfermedad de Krabbe. La enfermedad de Krabbe es un desorden metabólico debido a la carencia de la enzima lisosomal galactocerebroidasa o GALC, también llamada. Esto causaría una gran acumulación del esfingolípido galactocerebrocito, que daría lugar a células de tipo globoide en el sistema nervioso central y periférico, que esto causaría la desmielización de las neuronas, a su vez. En general, esta enfermedad sería por la carencia de las enzimas galactocerebroidasa para que puedan descomponer estos lípidos. Ahora, sobre la ruta metabólica de la enfermedad de Krabbe, sería el GALC, que sería galactocerebroidasa, o también llamada galactosilceramidasa, que es de gran importancia debido a que también produce la mielina. Es productora de las vainas de mielina que ayudarían al impulso nervioso. El GALC es una síntesis de la ceramida. Eso también es importante. La psicosina es una síntesis de la esfingosina, pero a su vez es una síntesis del GALC debido a una enzima llamada N-deacinclasa. Ahora, ¿qué pasaría si habría una ausencia o carencia de GALC, de galactosilceramidasa? Bueno, si habría una carencia de GALC, habría una gran producción de psicosina y una gran acumulación de esta, la cual causaría un efecto neurotóxico que degradaría las vainas de mielina en todo el sistema nervioso periférico y central, inhibiendo un correcto impulso nervioso. Esa sería la causa metabólica de la enfermedad de Krabbe.
Hola profesor, el día de hoy a mí me tocará hablar sobre las causas genéticas de la enfermedad de Krabbe, o también conocida como leucodistrofia de las células globoides. Esta es una enfermedad rara, pero también muy grave del sistema nervioso. Ahora bien, para empezar a hablar sobre esta enfermedad hay que saber que tiene una causa genética muy grande, ya que es causada por un problema, un defecto en un gen, especialmente el gen de galactocerebrosidasa. ¿Y por qué es importante este gen? Bueno, es importante porque él es el que da órdenes o da instrucciones de fabricar enzimas. Y por ende, estas enzimas son las encargadas de componer o degradar ciertas sustancias en el cuerpo. Y esto se da específicamente en el sistema nervioso. Bueno, pero ¿qué pasa cuando este gen no se produce? Bueno, en realidad es muy fácil de explicar y hay algo súper fundamental que hay que saber, y es que simplemente cuando este gen no funciona, no se produce la enzima galactocerebrosidasa. O si se produce, funciona mal o no del todo bien. Y como resultado de esto, obtenemos que se acumula o la acumulación de una sustancia tóxica llamada psicosina, y esto se acumula en las células nerviosas. Pero ¿esto por qué es riesgoso? Bueno, es riesgoso porque la psicosina tiene como función principal la de descomponer o degradar la mielina. Y la mielina es muy importante en el sistema nervioso, ya que es la capa que protege todo lo que son los nervios. Por ende, a falta de esta capa, hay un alto riesgo en la zona de las células nerviosas. Por ende, también las neuronas llegan a morir y los nervios del cerebro y otras zonas del cuerpo no funcionan bien o adecuadamente. Bueno, ¿y qué tipos de mutaciones hay en este gen galactocerebrosidasa? Bueno, en realidad hay muchas mutaciones en este gen que pueden causar esta enfermedad, pero hay dos que son importantes que, como mencioné, es que una es cuando simplemente no se produce esta enzima, que es la más severa y que posiblemente lleve a la muerte mucho más rápida, ¿no? Y hay otras eh, mutaciones que simplemente hace que esta enzima se produzca, pero no se produzca bien o simplemente es muy lento su proceso. Y la severidad, como comenté, de esta enfermedad depende de este tipo de mutación, ¿no? Las mutaciones más grandes suelen causar síntomas en los primeros meses de vida, por lo cual esta enfermedad es muy, pero muy común en los bebés. Bueno, y ahora, ¿cómo se transmite genéticamente esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Krabbe solo se transmite de una forma autosómica recesiva. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que el hijo, el niño, tendría que tener un gen portador de la madre y del padre, para que así tenga la enfermedad. Si es que en caso solo tiene un gen que es del padre o un gen que es de la madre, solo sería portador. Pero eso sí, igual tendría riesgo de transmitir la enfermedad como tal a sus hijos. Hola, profesor Castañeda. Me tocó la parte a mí de hacer lo que es la descripción de enfermedad y los síntomas. Así que voy a aprovechar primero con la descripción de esta enfermedad, que es la enfermedad de Krabbe. Como dice el texto, es un error metabólico de herencia autosómica recesiva. Eso quiere decir que va a depender al mamá como al papá. Ergo, hay una progresión tanto de porcentaje, que es un 25% de cada hijo que pueda tener esa enfermedad, o también de un 50% que va a ser portador, dado que esta es una enfermedad recesiva. Esto se da debido a la deficiencia de una enzima lisosomal llamada la galactosa cerebrósido beta galactosidasa, que es la principal degradadora de la galactosa sil cerebridasa, la cual es subyacente a lo que viene a ser los esfingolípidos de la vaina de mielina de los axones, que viene a ser la sustancia blanca. Esto ocurre por un anómalo en el cromosoma número 14. Dado este caso, se produce un incremento de galactosil cerebridasa y psicosina, lo cual hace que esta esfingomielina se empieza a atrofiar y se empieza a degradar sus funciones, dado que esta psicosina ya es citotóxica. ¿De acuerdo? Entonces, esta enzima, esta molécula citotóxica va a empezar a degradar esta mielina.
Es decir, que la misma estructura la va a volver un poco más rígida, va a afectar a sus acciones metabólicas, etc. Lo que causa al final que haya una apoptosis programada. Una apoptosis que es la muerte celular programada. Y esto se da mayormente en lo que viene a ser en el caso infantil y en la forma juvenil. Aunque el infantil es lo más común, que viene a ser de los 2 a 4 meses. Y dado eso también, que se acaba de mencionar, que cuando se vio ese el proceso ya definitivo, cuando hay una muerte ya celular de este caso, también se le dice que hay una leucodistrofia de globoida. ¿Por qué se dice globoida? Ya que al final de esto, estos residuos lipídicos, ya que estos son esfingolípidos, esta psicosina, tanto como la psicosina como la galactosesil cerebridasa, se acumulan y estos son capturados por macrófagos. Y estos macrófagos al final tienen estos fórmulas globoides, por eso se les conoce como la leucodistrofia globoide. Ahora, continuando, voy a explicar un poco, bueno, lo que ya expliqué de la diferencia de la galactocerebridasa, ¿no? La galactocerebridasa y no tiene lo que es esa enzima, ¿no? La galactocerebridasa, que se explicó anteriormente, que es la causa de esta enfermedad, y dañando lo que viene a ser la vaina de mielina, tanto la célula de Schwann, como es el sistema nervioso periférico, y el sistema nervioso central, que son los oligodendrocitos. ¿De acuerdo? Ahora, continuando, acá se ve el axón, la sustancia blanca, la sustancia gris, acá donde afecta, y la mutación del gen número 14, como mencioné. Ahora voy a explicar lo que vienen a ser los síntomas a nivel tanto infantil como juvenil. En el caso de infantil, se divide en tres fases. Vamos a explicar la primera, que viene a ser que el comienzo, que como expliqué en el 3 a 4 meses. Es irritabilidad creciente, un llanto desesperante, hiperpirexia, que viene a ser el aumento de temperatura corporal del infante, rigidez, que viene a ser el dolor al poder voltear, que también se puede resonar como una ataxia, dificultad de deglutir, de deglución y un retraso en el desarrollo. Y también una inclusión intermitente del pulgar, que viene a ser que el niño tenga su pulgar ocasionalmente de esta forma, en el puño. Ahora, continuando con la segunda fase, vamos a ver episodios hipertónicos con opistótonos. El opistótonos es conocido como una forma de la postura, dado que la espalda está muy arqueada y la cabeza para atrás. Eso es un caso de opistótonos. Crisis mioclónicas quiere decir como ese impulso nervioso de manera interminente, o sea que no hay una acción, una causa de que dar un impulso así de la nada. Y lo que es la regresión del desarrollo, o sea, un pequeño retraso mental, manos en puño, y deficiencias visuales y auditivas que van creciendo de manera creciente. Y esto se va a observar más en la tercera fase, que viene a ser una hipotonia, ya prácticamente el niño ya tiene dificultad en los músculos, una ceguera total y la sordera. Ahora, continuando con la enfermedad de Craig juvenil, que va de 1 a los 16 años, viene con debilidad, también síntomas parecidos a lo que viene a ser el periodo de lactancia, trastornos en marcha, o una parapepsia, o también conocido como una ataxia. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene problemas en moverse, o dificultad, o dolor al moverse, que es mucho peor. Hemiplegia, que es conocido como la parálisis de la mitad del cuerpo, que también se puede visualizar en esta imagen. Una pérdida inusual de la visión, o sea que es algo totalmente subyacente. Una neuropatía, aunque esta neuropatía periférica no es muy común, pero también se puede dar. Y la esperanza de vida entre estas personas es de 10 a 20 años después de detectarse la enfermedad. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Hoy le voy a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico. Cribado neonatal. La prueba inicial consiste en medir la actividad de la enzima galactosil ceramidasa en leucocitos periféricos o en fibroblastos cutáneos cultivados. Los valores inferiores al 5% del rango normal confirman este diagnóstico. La especificidad de este método es baja, por lo tanto se añade un segundo nivel que puede consistir en medir la psicosina en la sangre o en secuenciar el gen GALC. Cribado prenatal. Antes del nacimiento, la enfermedad de Krabbe se puede diagnosticar en el feto mediante cribados prenatales,
que pueden ser, en el caso de la biopsia, se toman muestras de las vellosidades coriónicas, como vemos acá, y durante la amniocitosis el médico injerta una aguja que pasa por la pared abdominal, la pared uterina, hasta alcanzar el líquido amniótico. Estudios de imagen. En la tomografía computarizada, en la enfermedad de Krebs se puede observar inicialmente las áreas hiperdensas simétricas debido a la desmielinización y posteriormente se desarrollan las áreas hipodensas debido a la atrofia. En resonancia magnética, esto es particularmente útil para identificar lesiones cerebrales. Por ejemplo, en la forma infantil se puede observar la señal T2 que ha aumentado en la sustancia blanca cerebral profunda, en el núcleo dentado y también en la sustancia blanca cerebelosa. El electroencefalograma. En la enfermedad de Krebs se puede observar las alteraciones que sugieren la enfermedad, que pueden ser la actividad epileptiforme o la ralentización generalizada. Normalmente esto no es específico, pero ayuda a evaluar la progresión de esta enfermedad. Otros diagnósticos. Primero tenemos la evaluación oftalmológica y otorrinolaringológica. El paciente necesita una evaluación dada por el otorrinolaringólogo y también un examen ocular para así determinar el grado de pérdida de audición y visión. También obviamente se necesitan las pruebas genéticas y el análisis genético molecular es crucial, ya que se pueden identificar los portadores en la familia y en algunos casos predice el fenotipo basándose en el genotipo detectado. También se tiene la punción lumbar, que esta revela niveles elevados de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. En los estudios de electromiografía y conducción nerviosa se puede observar la disminución de la velocidad de conducción, tanto en nervios sensoriales como motores, y esto se da mayormente en la forma infantil y de inicio tardío. Por último, tenemos la biopsia cerebral, que en la enfermedad de Krabbe los hallazgos patológicos demuestran la desmielinización de sustancia blanca, también la pérdida de células oligodendrogliales y también áreas de atrofia. Tratamiento. Tratamiento sintomático. En este tratamiento se usa mayormente para controlar la enfermedad y se usan medicamentos para la irritabilidad y el dolor como la gabapentina, medicamentos para ayudar a relajar los músculos como el baclófeno, la fisioterapia para ayudar al movimiento y la flexibilidad, anticonvulsivos y también sondas de alimentación. Trasplante de células madre hematopoyéticas. En sí, la enfermedad de Krabbe no tiene cura, pero normalmente se usa este tratamiento principalmente en lactantes presintomáticos y en pacientes de inicio tardío con afectación leve. Se logra principalmente a través del trasplante de células madre, como dije, normalmente de la médula ósea como en la imagen, o también de la sangre del cordón umbilical. Estas células se trasplantan del donante sano al paciente y en este caso el TPH ayuda al paciente a poblar el cerebro con microglia con función normal y con una buena actividad de Galc. Estudios han demostrado que la eficacia de este tratamiento para detener el deterioro cognitivo y también motor.